Muy buenas tardes. Qué gran gusto estar acá con ustedes y sobre todo en esta tercera edición de Agrotransformación. Como dijo Pedro, no soy el papá de Descubre, sino el abuelo, claramente. Y es un gusto que estén aquí, que sobre todo muchos hayamos hecho el esfuerzo de venir aquí a Guanacaste en este edificio tan bonito. Muy bien, yo voy a hablar un poco precisamente de algunos de los temas que hablaron los expositores anteriores, en términos un poquito más generales, pero vamos a hablar de cómo actividades que son más complejas nos hacen más productivos, y que era básicamente lo que el hilo conductor de la presentación anterior. También me voy a referir a un hecho, digamos, de importancia particular para el sector agrícola. Y cuando hablo de agrícola, hablo de todos los subsectores que componen la agricultura de un país, que es el hecho de que Procomer haya asumido la atracción de inversiones en el país y qué representa eso para la agricultura costarricense. Bueno, algunas preguntas que nos hacemos a menudo, ¿verdad? ¿Cómo aumentar el bienestar de los productores? Esa es como una pregunta clave que debe guiar el trabajo de todas las instituciones públicas, pero sobre todo también de las empresas privadas, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de la productividad en esto? ¿Verdad? Ya vimos algunos datos de productividad anteriormente y que en promedio la productividad de Costa Rica agrícola es relativamente baja cuando nos comparamos con las productividades de otros países. Por supuesto que hay casos de éxito donde nuestra productividad es muy importante y eso nos da pie para poder exportar y digamos, conquistar los mercados internacionales. ¿Y qué tiene que ver entonces las exportaciones y la inversión con todo eso? ¿Cuál es el rol de que yo pueda exportar o que yo pueda recibir inversión para ser más productivo y a su vez que aumente el bienestar de los productores y de las personas que se dedican a la agricultura, que es el fin ulterior de todo lo que queremos hacer, ¿verdad? Y por supuesto, bueno, ¿qué tipo de políticas se requieren para eso? Una política para exportar, una política para invertir, una política para promover la productividad por sí mismo, ¿cuál es el rol de las instituciones? Son las preguntas como que vamos a ir respondiendo a lo largo de esta charla. En general, uno podría de forma sencilla decir que hay una relación, digamos, circular, ¿verdad? Un círculo virtuoso entre productividad. Entonces, entre más productivo sea, yo puedo exportar. Las empresas que exportan son aquellas que son más productivas que las empresas domésticas, porque el rigor del mercado internacional hace que usted deba ser más productivo para poder exportar, ¿verdad? Al exportar, al vender su producto, usted va a tener mayores ingresos. Esos ingresos son parte importante de la ecuación del bienestar. Y por supuesto, va a haber más recursos disponibles para invertir, ¿verdad? Pero claro que hay una relación directa que ahí no se ve entre inversión y exportación, ¿verdad? Al yo exportar, al yo tener un contacto con el mercado internacional, también genero esas oportunidades para poder invertir, ¿verdad? Y al invertir y al recibir financiamiento, las empresas pueden ser más productivas y ahí sigue ese círculo virtuoso. Por eso la importancia o la oportunidad que tenemos ahora de tener a Procomer, ¿verdad? Promoviendo exportaciones y promoviendo la atracción de inversión al mismo tiempo para poder, digamos, cerrar esas brechas que puedan haber en este círculo. Muy bien. Otra pregunta interesante tiene que ver bueno, ¿qué es lo que determina que podamos crecer económicamente, ¿verdad? Bueno, una respuesta rápida es la productividad, precisamente. Entre más productivos vamos a tener más ingresos, eso nos hace crecer a una empresa o a un país como un todo, ¿verdad? Pero uno puede darle vuelta a la pregunta y ver qué es lo que han hecho ya los países exitosos, qué es lo que hacen los países más ricos en contraposición con los países más pobres. Y esa observación empírica es obvia, ¿verdad? El crecimiento depende de las cosas que se producen y exportan los países. Y un par de economistas relativamente famosos, Hausman y Roderick,
dicen que el proceso de desarrollo económico está ligado a un proceso de transformación estructural en el que los países pasan de producir bienes de países pobres a bienes de países ricos. Y entonces los países ricos hacen cosas propias de países ricos que son más complejas. Por el otro lado, los países pobres producen cosas propias de países pobres, cosas que son más sencillas. Entonces ahí estamos introduciendo el término de la complejidad, que ya vamos a ver de qué se trata. Entonces uno podría imaginarse un país muy rico que hace cosas muy complejas, como esto que vemos ahora con estos drones y la agricultura, que uno se imagina que hay una complejidad ahí, o todo lo que los expositores anteriores nos enseñaron con las nanopartículas y los, ¿cómo se llama?, estas cubiertas nanométricas o qué sé yo, que hablaban anteriormente. Eso suena que es muy complejo, ¿verdad? Pero bueno, los países pobres hacen cosas sencillitas, ¿verdad? Mucha mano de obra, cosas manuales. Ustedes me entienden. Entonces, el crecimiento económico, ya más específicamente, está dado por la diversificación que hacen los países hacia la producción de cosas más complejas. Paso de actividades más sencillas, al moverme de actividades más sencillas y me paso a actividades más complejas, ahí hay un crecimiento económico, ¿verdad? Y entonces la complejidad económica es la suma de los conocimientos y las capacidades que tiene una sociedad para producir y exportar. Entonces, cuando yo oigo intervenciones como las que hemos escuchado durante el día de hoy de emprendedores que están en Costa Rica y que nos hablan de este tipo de tecnologías, yo me siento muy orgulloso al oír de que tenemos ese conocimiento y capacidad de hacer cosas complejas que redundarán en una mayor productividad, en un mayor crecimiento, en más exportaciones y además recibiendo mayor inversión. Entonces, la complejidad es la suma de los conocimientos y las capacidades que tiene una nación para producir, ¿verdad? Y lo que se ve en el mundo que es a mayor complejidad, mayor riqueza, ¿verdad? Es mayor ingreso per cápita. Entonces en esta curva que ustedes ven, ahí ven a los países cómo se distribuyen, ¿verdad? De los países más pobres a los países más ricos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un clúster de países, sobre todo en Asia y África, relativamente pobres, y vamos avanzando hacia países más ricos de la OCDE, Suiza, Alemania, Estados Unidos, Suecia. Esos son países que producen cosas muy complejas. Costa Rica está pues ahí en el centro, ¿verdad? Entonces, Costa Rica es un país de complejidad media, donde conviven actividades muy sencillas con actividades bastante complejas, pero donde ha habido poca diversificación en los últimos 20 años. Y ahí está la clave del asunto. Hemos diversificado relativamente poco, sobre todo en agricultura, hacia actividades más complejas. Y ahora vamos a dar algunos ejemplos de qué pueden ser actividades más complejas dentro de la agricultura. Esta es la foto de las exportaciones de Costa Rica en el año 90 versus el 2020. Básicamente, en esos 30 años el país ha logrado diversificarse relativamente bastante, donde lo que ICT, lo que no es el Instituto Costarricense de Turismo, son las exportaciones de tecnologías de información y comunicación. De repente pasamos de textiles a producir dispositivos médicos, ¿verdad? Hay un salto grande de diversificación y se consolidó el clúster de los circuitos electrónicos, ¿verdad? Ahí estuvo el gran salto que ha dado Costa Rica en los últimos 30 años, ¿verdad? Cuando uno analiza ese periodo. La agricultura, que es la parte amarilla, se diversificó también de alguna forma importante. Empezaron a aparecer algunos otros productos, digamos, no tradicionales. El crecimiento actual de las exportaciones de Costa Rica está ligado a las actividades más complejas, que son precisamente los dispositivos médicos y las exportaciones de tecnologías de información y comunicación, ¿verdad? Cuando yo me muevo más, digamos, hacia la derecha, digamos, son actividades más complejas. Lo que está en amarillo son las actividades agrícolas, que algunas son relativamente sencillas y otras de complejidad media,
¿verdad? Ellas contribuyen un poco menor al dinamismo de las exportaciones. Ustedes se ponen a ver, por ejemplo, cuánto crecen hoy las exportaciones de dispositivos médicos, es más o menos el 20% anual, ¿verdad? Es una locura, es increíble lo que crecemos ahí. Agricultura anda creciendo entre el 2 y el 3%. Diversificar no es fácil, moverme hacia productos más complejos no es necesariamente fácil. En los últimos 15 años solo hemos encontrado o nos hemos diversificado hacia 20 productos o grupos de productos distintos, ¿verdad? Y que representan más o menos el 1% de las exportaciones del país. Entonces ahí hay un reto inmediato, ¿verdad? Que es atacar o promover esa diversificación hacia, repito, lo que buscamos es con mayor complejidad. En agricultura, cuando hacemos específicamente el suma, lo que pasa en agricultura, entre el 85 y el 2005 se da un gran salto, ¿verdad? Es cuando Costa Rica da el salto más grande en diversificación agrícola, ¿verdad? Pasamos de banano, café y un poco de carne y azúcar, ¿verdad? A, claro, más banano, pero ahí lo que llaman, lo que está como fruit, es la piña. Entonces, la piña fue un gran paso, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, y siguiendo la analogía de la complejidad, digamos que las habilidades y conocimientos que me demanda o me demandaba producir banano no son muy distintas a las que requiere la piña. Entonces Costa Rica dio un salto relativamente corto hacia una actividad que compartía factores de producción y ciertos conocimientos, pero que me era más productivo. Ahí sí, ¿verdad? Yo monté la productividad pasando, digamos, o diversificando a piña. Y así empezaron a aparecer algunos otros productos. Estos pequeños saltos de complejidad implican no solo hacer cosas totalmente nuevas, ¿verdad? Podemos pasarme de A a B o de banano a piña, sino pueden ser incluso añadir conocimiento a ciertas actividades que ya existen. Entonces, yo tengo piña, pero ahora puedo hacer una piña deshidratada que le pongo chile picante, ¿verdad? Y eso ya, digamos, ya me moví, di un paso, es el mismo producto, pero le añadí conocimiento, le añadí valor, ¿verdad? Otro ejemplo puede ser el mismo producto, pero exportado de manera diferente, un empaque distinto o a un país diferente, ¿verdad? Esos son algunos ejemplos de movimientos que nosotros les llamamos descubrimientos, que ustedes entenderán que es la base precisamente del programa Descubre. Lo cierto es que esos años, entre el 85 y el 2005, fueron, digamos, de una bonanza diversificadora. Cuando uno ve la foto 2005-2020, ya no se ve tan bonito, porque básicamente la diversificación llegó hasta el 2005. Nos ha costado ir más diversificando en agricultura. Entonces, ya precisamente, si ya el país de por sí le estaba costando diversificar en general, en agricultura estamos aún más pegados, ¿verdad? Y ahí es donde necesitamos, digamos, mover la rama para poder avanzar precisamente a esa complejidad, ¿verdad? Entonces, en resumen, lo que uno ve en el mundo, que no es exclusivo de Costa Rica, es que los países diversifican fácilmente hacia actividades que requieren las mismas habilidades y conocimientos, que son saltos cortos. De banano me paso a piña, ¿verdad? O de yuca paso a camote naranja. Es más o menos lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, hay oportunidades, hay más mercados, hay más consumidores, hay más demanda por ese producto, entonces tiene sentido moverse hacia ahí. Ahora, los países pueden también apostar por saltos más largos, ¿verdad? Ya no pasarme a una actividad conexa adyacente, sino dar un salto incluso hacia otro sector. Pero eso es una apuesta, ¿verdad? Una apuesta estratégica le llamamos. Esta figura se llama el espacio de los productos. Esta figura tiene el potencial de todos los productos posibles que se exportan en el mundo. Lo que se ve con color son las actividades donde hoy Costa Rica está presente en el mercado internacional. Entonces tenemos, por un lado, por el lado de acá vemos, por ejemplo, los dispositivos médicos y los circuitos integrados, ¿verdad? Están, digamos, que esto fuera un bosque, están en este lado del bosque. Los productos agrícolas están en este otro lado del bosque, ¿verdad? Eso es todo lo que es amarillo. Hacia el centro del bosque, que es donde uno ve como mayor conexiones, tenemos muy pocos productos ahí. Ahora, uno supone,
por las personas que han hecho este ejercicio, digamos, en que se combina la física y la geografía y la economía, uno supone que el centro del bosque es donde hay más conexiones, donde hay más valor y hay más capacidad de dar saltos entre productos. Lo que uno percibe de Costa Rica es que estamos muy en la periferia, entonces cuesta mucho que los productos se hablen entre sí, ¿verdad? Entonces a uno le cuesta imaginarse cuál podría ser el salto entre circuitos integrados o dispositivos médicos con la agricultura, ¿verdad? Entonces, siguiendo este cuento del bosque, imagínense que Costa Rica fuera como un monito que está en los árboles de ese bosque. Si el monito de Costa Rica está en agricultura, ¿cómo hace para llegar hacia actividades más complejas donde pueda, digamos, pegarse con los dispositivos médicos? Habría que ir creando como ese camino de arbolitos para que el mono vaya saltando de un árbol a otro, ¿verdad? Y eso en parte tiene que ver con los cuellos de botella, con las políticas públicas que destraben, digamos, esos saltos más estratégicos que requiere el país para poder avanzar, ¿verdad? Y ahí hay diversos ejemplos donde algunas tecnologías que se usan, por ejemplo en dispositivos médicos, pueden combinarse con algunos productos propios de la agricultura. Un ejemplo que sé últimamente es algunas membranas de los animales, por ahí anda don Luis Diego Bando de Corfoga, me puede corregir, membranas de animales, de vacunos, de vacas, sirven para producir algunos procesos que se requieren para válvulas cardíacas que se fabrican en Costa Rica. Entonces, digamos, ahí hay una oportunidad de que a partir de un producto pecuario, en este caso, yo puedo dar ese salto hacia una actividad donde me voy a encontrar con el sector de dispositivos médicos, que es el que está creciendo muchísimo, ¿verdad? Entonces, así es como uno podría imaginarse esos saltos, esos pequeños saltos o saltos más grandes que nos lleven a mayor productividad. Entonces, ¿cuáles son estrategias precisamente para esos saltos? Bueno, los economistas hablan de una estrategia parsimoniosa, ¿verdad? Que son precisamente dar pequeños saltos hacia actividades adyacentes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Solucionar los cuellos de botella usualmente. ¿Qué me impide pasarme de yuca a camote naranja? Bueno, probablemente que no hay semilla suficiente de camote naranja, semilla certificada. Entonces, bueno, atacamos el problema de la semilla certificada. Es que la semilla tiene el virus, no sé qué. Bueno, atacamos ese virus para que haya una transición o algunos productores puedan diversificar hacia ese producto. Es que yo quiero pasarme a papaya. Papaya puede ser un buen producto. Sí, pero la papaya no le aguanta el viaje en barco a Canadá. Bueno, ¿qué puedo hacer entonces para solucionar el proceso post cosecha para que me aguante el transporte? Eso es el tipo de, digamos, estrategia de parsimonia, pequeños saltos. Otro podría ser que yo ya estoy en frontera tecnológica. Ya no tengo nada que descubrir de cosas que ya están hechas, sino que ya tengo que inventar la siguiente cosa, que es precisamente en lo que estaban los caballeros anteriormente. Ellos están inventando nuevas cosas, nuevas tecnologías que le permitan. Bueno, ese tipo de apuesta hacia donde yo paso la frontera tecnológica requiere el concurso de muchas habilidades y conocimientos, mucha complejidad y requiere capital, ¿verdad? Y ahí entonces entran empresas como Deep Science Ventures, por ejemplo, que es un ejemplo preciso de lo que se puede hacer. Otro es simplemente ajustar algunas cosas que me permiten hacer productos más complejos, pero es cuando yo ya estoy suficientemente diversificado. Costa Rica no está ahí, ¿verdad? Y lo otro son lo que hablábamos de las apuestas estratégicas, ¿verdad? Como yo tengo pocas conexiones en ese mapa, no va a ser suficiente que yo me mueva hacia las actividades adyacentes, voy a tener que dar ese salto más grande. Y un salto grande tiene que ver con las actividades más lejanas, es donde yo puedo identificar oportunidades que los datos me los dicen. Aquí hay oportunidades de unir el tejido, la membrana de esta vaca con este proceso de dispositivos médicos. Entonces, bueno, apostemos a eso, ¿verdad? Entonces, entendemos cuáles son mis habilidades y conocimientos actuales, ¿verdad? Y dónde yo estoy en ese mapa de producción, ¿verdad?
Luego yo tengo que coordinar los insumos públicos que necesito. ¿Qué necesito del sector público para que esto se haga realidad? Necesito la legislación, necesito que me registren el agroquímico, necesito que pase el reglamento del cannabis, qué sé yo, digamos. ¿Qué es exactamente ese tipo de insumo? O necesito el puente, o necesito la carretera, cosas muy sencillas, ¿verdad? Y ahí tiene que ver también, por supuesto, en muchos de estos temas necesito yo el lubricante, ¿verdad? Que es el financiamiento. Entonces, bueno, voy al banco, ¿qué me da el banco? ¿Qué me ofrece Banca para el Desarrollo? ¿Tendrán los instrumentos ideales? ¿O eso es una actividad relativamente riesgosa? Entonces necesito un instrumento más relacionado con la inversión, capital de riesgo, inversiones ángeles, o necesito un inversionista de afuera. Bueno, ahí es donde hay que entender dónde estoy para poder construir esa serie de insumos que necesito para que la actividad se dé, ¿verdad? Y entonces ahí es donde yo puedo pasar de nuevo, ¿verdad?, de una actividad que ya existe a otras que son mucho más complejas. Costa Rica ya ha dado saltos anteriores. Un salto anterior es el de Intel, precisamente. Cuando llegó Intel, Costa Rica no tenía una industria de circuitos electrónicos. Costa Rica no hacía chips. ¿Por qué llega Intel a Costa Rica? Bueno, Costa Rica tenía, digamos, un récord importante de zona franca, ya producía algunas cositas por ahí que eran interesantes, tenía una mano de obra calificada, estamos en el área geográfica correcta, a poca distancia de Estados Unidos, el uso horario perfecto. El gobierno se movió rápido a producir algunos bienes públicos que necesitaba, algunos insumos que necesitaba Intel, ¿verdad? Por lo cierto es que eso fue una apuesta estratégica. Y a partir de esa apuesta estratégica se convirtió Intel en un estandarte para la atracción de inversión extranjera. Ese fue un salto relativamente grande, ¿verdad? Y que pegó. Y ahora con la ley CHIPS, que es es un estímulo que los Estados Unidos van a dar a la fabricación de circuitos integrados, de semiconductores, se va a triplicar o a crecer exponencialmente el potencial que tiene Costa Rica de recibir más inversiones en este sector de circuitos integrados que ya teníamos que enseñar, digamos, que es Intel. En dispositivos médicos, Costa Rica empezó del lado de la maquila, dispositivos médicos, maquila relativamente sencilla, parecida a lo que hacíamos en textiles, ¿verdad? El país producía bolsas para suero intravenoso, mangueras para suero intravenoso, o sea, cosas relativamente sencillas, poco complejas. Pero conforme Costa Rica se fue especializando en dispositivos médicos, empezamos a hacer cosas más complejas, es decir, saltos incrementales que básicamente requerían de las mismas habilidades y conocimientos, ¿verdad? Pero me iba yo moviendo en la dirección correcta, hasta que llegó un momento en que pegué con pared. Ya el país necesitaba no solo más habilidades y conocimientos, sino de inversión de cierto tipo en este caso, servicios de esterilización que el país no daba para poder producir dispositivos médicos clase 3, que son aquellos que entran en el cuerpo y sostienen la vida del paciente y que requieren un tipo de esterilización muy compleja, que el país no tenía. Pero el país no tenía ese servicio de esterilización porque no había nada que esterilizar, ¿verdad? Entonces, claro, ahí se hace el movimiento conjunto. El problema de coordinación se resuelve moviéndome rápidamente a traer la empresa esterilizadora y traer las líneas de producción de aquellos productos que necesitan precisamente esterilización, ¿verdad? Entonces, y ahí podemos decir hoy que hay un clúster consolidado de dispositivos médicos. Y en agricultura no tradicional, lo que hicimos fue dar esos saltos de corta distancia, ¿verdad? Y resolver los dilemas del pionero. ¿Cuál es el dilema del pionero? Que es la base de lo que hablamos en Descubre. Es cuando usted como emprendedor, como agricultor, se atreve a hacer una cosa distinta, usted es el que hace toda la investigación, usted entiende cómo cultivarlo, cómo procesarlo, a quién vendérselo. De repente le va tan bien que todos los vecinos suyos lo copian. Entonces, toda la inversión que usted hizo para usted fue un costo y los vecinos suyos se ganaron todo eso por usted, ¿verdad? Si a usted le fue bien, lo copian y si le va mal, solo usted pierde, ¿verdad? Entonces, eso lo que ocasiona es lo que los economistas llamamos una falla de mercado, que es que en general la agricultura produzca menos innovaciones que otros sectores, ¿verdad? Por eso tenemos que actuar sobre esa falla de mercado
atraer, como decía uno de los primeros expositores, es ver cuáles son las piezas de Lego que yo necesito para poder armar ese muñeco, ¿verdad?, que sea más productivo, más innovador y que conlleve menos riesgos para las personas que están en el ecosistema agrícola. Entonces, ¿cuáles son los vehículos que me permiten a mí ser más complejo? Lo primero es las exportaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo exporto y yo estoy en contacto con el mercado internacional, yo puedo ver qué es lo que hacen los otros países, qué es lo que está pasando en el mercado internacional, cuál es el tipo de empaque que está requiriendo ahora el mercado, cuál es la demanda que ahora existe. Es cierto que ahora la gente es más consciente sobre el medio ambiente, es cierto que ahora prefieren productos más naturales, es cierto que no quieren la deforestación, es cierto que quieren que sea certificado. Bueno, todo eso me lo da exportar. Yo estoy exportando, estoy estoy directamente viendo cómo es la competencia. Pero también la atracción de inversiones, porque muchos de los saltos, estos saltos grandes que yo necesito dar, solo me lo puede dar un inversionista extranjero que tenga el capital y que ya de por sí tenga el conocimiento, porque recuerden que la complejidad es la suma de habilidades y conocimiento. Entonces yo voy y traigo a Intel y establezco así un sector de la nada, ¿verdad? O voy y digo, bueno, para poder hacer confluir el sector agrícola con los dispositivos médicos, sería importantísimo que se establezca en Costa Rica una industria grande de nutracéuticos, por decirles algo. Y los candidatos son tales y cuales. Entonces, bueno, voy y le apunto directamente a ese tipo de sector para traer las empresas, las mejores empresas del país, a que produzcan esas cosas aquí en Costa Rica. Otro vehículo que es más obvio es, bueno, si la complejidad son habilidades y conocimiento, bueno, la educación es la respuesta a eso. Pero aunque fuéramos Finlandia y tuviéramos el mejor sistema educativo del mundo, que de hecho no lo tenemos, tardaríamos una generación entera en que los estudiantes puedan tener esas nuevas habilidades y conocimientos. Y el problema que tenemos hoy es que tenemos una fuerza laboral que en promedio no ha salido del colegio. La escolaridad promedio del país es 10 años, ¿verdad? Quiere decir que no hemos salido del colegio. Entonces, ¿qué hacemos con esta fuerza laboral que no ha terminado el colegio, que no sabe inglés? Bueno, necesita trabajar en cosas que podamos generarle un trabajo digno a todo costarricense, independientemente de su nivel educativo, ¿verdad? Y la base de todos estos movimientos tienen que ver con la prospección en la inteligencia económica. El mundo se ha vuelto muy complejo y necesitamos poder entenderlo, poder entender todos los datos, todos los movimientos, todas las conexiones que hay entre actividades, y eso requiere de mucha inteligencia económica, de mucha inteligencia comercial y sobre todo muy sofisticada, ¿verdad? No podemos tomar decisiones con base en mi instinto comercial. Eso a veces funciona, pero hay muchos datos detrás de eso y debemos estar suficientemente capacitados para poder hacerlo, y eso es básico. Algunos desafíos que ya hablamos para ir cerrando: dificultad para diversificar, es obvio, los datos lo dicen, Costa Rica le está costando diversificar. Tenemos pocas conexiones de productos agrícolas actuales con actividades potenciales, ¿verdad? Acuérdense, dar el salto en ese espacio, en ese bosque, para que el monito dé ese salto, yo necesito conexiones, necesito otros árboles que me puedan ayudar a pasar a otras partes del bosque más productivas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos en general? Que muchas empresas exportadoras se mueren en el primer año. Eso pasa en el mundo y pasa en Costa Rica. Pero no tiene que ser así. El destino de estas empresas no tiene por qué ser morirse en el primer año. Y ahí necesitamos entonces, de nuevo, mucha inteligencia, mucho apoyo, para que esas empresas desde el primer año logren enfocarse en aquellos productos donde hay más potencial, ¿verdad? Y sobre todo, ¿cuáles son esos cuellos de botella que impiden que esas empresas tengan éxito, ¿verdad? ¿Cuáles son las barreras de entrada que afectan a los exportadores? La barrera de entrada es porque no tuvieron capital suficiente, porque no hubo una empresa que creyera en ellos, porque no hay un fondo de inversión que estuviera dispuesto a invertir, porque la carretera entre Cañas y Punta Arenas sigue siendo un desastre, porque no está el puente, porque vino el huracán y se llevó, hizo el derrumbe. Es decir, ¿dónde están realmente los cuellos de botella, digamos, físicos, ¿verdad? Y también espirituales, por decirlo así, ¿ya?
Luego es preciso, y estamos en el momento incorrecto, de poder tener estrategias diferenciadas centro-periferia. Es decir, no es lo mismo atraer inversión para el área metropolitana que traer inversión para la agricultura en las zonas rurales. Son actividades que requieren conocimientos distintos, especificidades distintas, sensibilidades distintas. Entonces, ahora que tenemos la atracción de inversiones en Procomer, por ejemplo, es el momento preciso para poder trazar esas estrategias de atracción de inversiones para poder traer más riqueza, más bienestar a estas regiones. Entonces, de nuevo, haciendo énfasis en este tema, ¿cuáles son las métricas? ¿Cuáles son los datos que yo necesito para poder tomar decisiones, para poder recomendarle a alguien, mire, deje de producir esto para que pase hacia esto otro que hay más productividad? O, ¿tiene usted una buena idea? Sí, venga, hable con nosotros le ayudamos, por ejemplo, con este programa de GreenTech. Venga, le ayudamos a desarrollar su proyecto. Es un proyecto maravilloso, pero necesita escalar, ¿verdad? Necesitamos hacerlo más grande. Y bueno, ¿y cómo se va a ver Procomer con todo esto? El Procomer ahora tiene una gran responsabilidad, ¿verdad?, en manejar estas dos cosas, exportaciones e inversión. Entonces necesitamos poder dar respuestas a todos ustedes, respuestas que nos lleven a dar esos saltos importantes hacia la complejidad. Entonces, de nuevo, yo necesito esa estrategia de diversificación, necesito identificar nuevos sectores, actividades y productos de exportación, necesito definir esas trayectorias económicas, cómo el monito va a saltar de un árbol a otro, ¿verdad? ¿Cuáles barreras tengo que solventar? ¿Qué geografías voy a atacar? No solo geografías en términos de exportación, sino geografías aquí dentro del país, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios esperados? ¿Verdad? Y repito, y no me voy a cansar de hacerlo, mucha prospección e inteligencia capaz de liderar y diseñar esas trayectorias económicas. Muchísimas gracias.